Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos, con el gusto de siempre, el poder compartir con todos ustedes este alimento celestial que es la palabra de Dios, porque nosotros los cristianos no podemos vivir sin alimentarnos de la palabra, no podemos caminar por la vida sin tener la luz que el mismo Espíritu nos da. El Señor, que tanto nos quiere, que tanto nos ama, durante estos domingos nos ha estado hablando muchísimo acerca de la necesidad que tenemos de comer su cuerpo y su sangre. Y esto nos lo dice porque es algo muy importante. Yo quiero resaltar que el Señor mismo nos da a entender que no basta nada más la palabra de Dios, no basta nada más la oración, las alabanzas para tener vida eterna, sino que se necesita algo más, algo que es necesario, algo que es fundamental. Por eso, yo les exhorto, les invito a escuchar esta palabra, hacerla nuestra y captar el sentido profundo de lo que hoy el Señor te quiere decir. Porque si algo el Señor quiere contigo, es que tú seas feliz. Él no te creó para que tú estés triste, para que tú vivas fastidiado con la vida, no. Él te creó para que seas feliz, para que tengas vida, para que vayas por el mundo mostrando esa alegría que viene de Dios. Es lamentable cuando vemos a algún cristiano todo amargado, todo triste, que tiene el alma muerta. ¿Y en qué nos damos cuenta? En que de todo pelea, en que nada le gusta, en que alguien que está muerto le percibe luego los defectos de los demás y tiene dificultad para ver sus propios defectos. Por eso, hermanos, vamos a escuchar esta palabra como lo que es palabra de Dios para ti en este día. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de ustedes, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12:
¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué palabra nos está dirigiendo el Señor? Parece que nos conoce. No parece. Ciertamente el Señor te conoce a ti, me conoce a mí, conoce a los cristianos de esta época. Recuerda, dice, empieza primero hablándole a los judíos, y después de eso hay una reacción de los discípulos. Recuerda que no es lo mismo discípulos que apóstoles. Discípulos eran 72, apóstoles eran 12. Primero les dice a todos los judíos, como hoy se lo dice a todos los hombres: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La comida, hermanos, fortalece, nutre, hace crecer. La comida es fundamental para vivir. Si tú no comes, te debilitas y te mueres. Lo mismo le pasa a tu alma. Si tu alma y tu cuerpo no comen el cuerpo del Señor, se van debilitando. Si no beben la sangre de Cristo, se van debilitando. Y algunos cristianos actuales dicen: pero ¿esas palabras son simbólicas o son reales? Jesús, hermanos, no habló simbólicamente, habló realmente. Porque Él es Dios. Y Dios no miente. Y para Dios no hay nada imposible. Y lo que Dios lo dice, lo realiza. Y tan entendieron los judíos y los discípulos que Jesús estaba hablando en serio, que estaba diciendo unas palabras revolucionarias, porque Jesús, hermanos, hace 2000 años y en este 2018 es revolucionario. Cambia la manera de pensar de una sociedad. Hay veces incluso choca con la manera de pensar de los sabios del momento, como de los sabios de este tiempo, porque Jesús no dice las cosas para que los demás a ver si le creen, no, Él dice las cosas porque así son. Y si Él dice que su carne es verdadera comida, hay que comer la carne de Cristo. Y si dice que su sangre es verdadera bebida, hay que beber la sangre de Cristo. Y sin embargo, dice la palabra que los discípulos, no los judíos, los discípulos, los que siguen al Señor, los que dicen: es que yo soy cristiano, amén, aleluya, ¿qué reaccionaron? Dice: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Que somos caníbales? Esa manera de hablar no se puede aceptar. No puede ser que un pedazo de pan que se entregue en una celebración litúrgica sea la carne del Señor. Hermanos, 2018, muchos cristianos dicen: esa manera de hablar es intolerable. ¿Cómo va a ser posible que en una celebración de los católicos den a comer la carne de Cristo? Esa manera de hablar no se puede soportar. ¿Cómo es posible que en una celebración tomen un poco de vino y eso se convierta en la sangre del Señor? Eso no lo podemos aceptar. Son cosas absurdas. La razón no las acepta, las desecha. Eso es imposible. Y Jesús, hermanos, dice, dándose cuenta de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. Les escandaliza creer que un pedazo de pan, yo el Señor lo puedo hacer mi carne. Te escandaliza creer que yo un poco de vino lo puedo hacer mi sangre y dársela a beber a ustedes. Eso les escandaliza.
Hay cosas todavía más difíciles de entender, hermanos, para la mente. Dice Jesús, ¿qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? ¿Dónde estaba antes Jesús? En la intimidad del Padre Celestial, en el cielo, porque es Dios. ¿Qué le pasa a los discípulos? Ven a Jesús, un gran predicador. Ven en Jesús un gran profeta. Ven en Jesús alguien que tiene poder para hacer milagros. Pero al fin de cuentas, un hombre. Por eso Jesús les dice, les escandaliza que yo les diga que hay que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Qué sería si ustedes conocieran mi misterio? Yo vengo del Padre, yo soy Dios. ¿Cuántos mexicanos ven en Jesús un hombre extraordinario, adelantado a su tiempo, revolucionario, que cambia la manera de pensar de la sociedad? Pero al final de cuentas, también ven solamente un hombre. No ven a Dios. He escuchado muchos predicadores que hablan de Jesús, que hablan la palabra de Dios y terminan dando solamente consejos de formación humana. Y utilizan la Biblia para dar 7 llaves del éxito en las finanzas, 10 consejos para tener un buen sueño, 5 claves para educar a los hijos desde la palabra de Dios. Y dan formación humana, pero no dan la palabra de Dios. Y Jesús, hermanos, es Dios. No es un simple hombre. Sus palabras no van en contra del hombre, pero son más allá del hombre. Por eso, ¿qué sería si ustedes descubrieran quién le está hablando? Te está hablando Dios. Dios es el que te está hablando de comerlo. Dice, el Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Y cuando habla de la carne, hermanos, se está refiriendo a las capacidades humanas, a su inteligencia, a su sabiduría, a sus emociones, a sus sentimientos. Cuando Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, se está refiriendo al Espíritu de Dios, a ese Espíritu Santo que penetra y te da a conocer cosas más profundas que la simple razón humana no tiene capacidad de penetrar. Porque la carne, tu dimensión humana, ¿qué es lo que ve en una Eucaristía? Un pedazo de pan, un poco de vino. Y por más que le analizas y te pones a observar en el momento de la consagración y pasas a comulgar, dices, tiene sabor de pan, tiene color de pan, tiene forma de pan. Eso me lo dice la carne, eso lo dice mis sentidos, lo dice mi inteligencia. Pero el Espíritu puede ver algo que tus sentidos y que tu razón no alcanza a ver. El Espíritu te dice, ahí está el cuerpo de nuestro Señor. Pero eso te lo tiene que revelar Dios. Y es en el Espíritu que se percibe esa realidad. Si tú lo ves solamente con tus sentidos, si tú solamente lo ves con tu razón, no alcanzas a ver a Dios. ¿Cuántos de nosotros, incluso por poner otros ejemplos, tenemos dificultad para ver la presencia de Dios en un sacerdote? Decimos, es un hombre como cualquiera, hay veces son peores. Sí, eso te lo dice la carne, eso te lo dicen tus sentidos, pero el Espíritu de Dios te dice otra cosa. Sí, pero es un ungido. Sí, pero ha recibido una unción. Sí, pero a través de sus manos el pan se convierte en la carne del Señor y el vino en la sangre de Cristo. Sí, es un hombre, pero el Espíritu me permite ver que cuando ese hombre levanta las manos sobre mí y me da la absolución de mis pecados, Dios realmente perdona mis pecados. Eso me lo dice el Espíritu. La carne no. Muchos cristianos han perdido el Espíritu. No pueden ver la obra de Dios, no pueden, solamente ven con su carne.
están impedidos, incapacitados por sus pecados para ver la obra de Dios. ¿Cuántos hermanos viven en la carne y se la pasan incluso criticando a la iglesia, criticando a los sacerdotes, criticando a los catequistas, criticando a los ministros, criticando a los hermanos que van a la Eucaristía, porque no tienen el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios, hermanos, nunca es división. El Espíritu de Dios nunca es destrucción. El Espíritu de Dios no es juzgar al hermano. El Espíritu de Dios es ver la obra de Dios a través de esas personas débiles, limitadas, porque Dios así actúa. Dios actúa en lo frágil, Dios actúa en lo que aparentemente no tiene valor, y Él con su presencia le da valor. ¿Cuánto más puede valer un pedazo de pan? Muy poco. Y por la presencia de Dios, ese pedazo de pan se vuelve el cuerpo de Cristo con un valor infinito de redención. Pero eso, hermanos, necesitamos pedir al Espíritu su asistencia. Y continúa Jesús hablando. Dice, perdón, aquí hay algo muy interesante. Dice que desde entonces muchos discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. ¿Qué es lo que les escandalizó? Que Jesús dijera que hay que comerlo y que hay que beber su sangre. ¿Qué es lo que les ha escandalizado? Hermanos, la Eucaristía. La Eucaristía ha sido motivo de escándalo estando Cristo presente. Los discípulos no le creyeron a Jesús que había que comer su cuerpo y su sangre. Los discípulos son los primeros que se echaron para atrás. ¿Cuántos discípulos en el 2018 le dicen lo mismo a Jesús? Esta manera de hablar no es intolerante. Otro día los escuchamos, chao, adiós, esto no me convence. Yo no creo que la Eucaristía sea necesaria para salvarme. Chao, y abandonan la iglesia y hacen sus propias iglesias. ¿Cuántos hermanos no hay así? Pero sabes, Jesús no solamente deja que se vayan. Después de que se han ido los discípulos, le dice a los apóstoles, a los 12, ¿ustedes también piensan dejarme? También a ustedes les cuesta trabajo creer lo que yo les estoy diciendo, de que les voy a dar de comer mi carne y beber mi sangre. Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Porque, hermanos, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, tenemos la vida de Dios, la vida. ¿Cómo podemos abandonar a Cristo? No podemos, necesitamos la comunión. Necesitamos estar unidos a Jesús. Por eso, quien no come, quien no bebe la sangre del Señor, no tiene vida eterna. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. ¿Tú crees que Jesús está realmente presente en la hostia consagrada? No lo pierdas. Come el cuerpo del Señor. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios, oye su voz.